Hola, mi nombre es Kelvin Taveras. Hago videos para las personas que no tienen ningún conocimiento del derecho. Lo hago de una manera coloquial, con un lenguaje que lo puedan entender, para indicarles cuáles son sus derechos y cómo se lo están afectando. Mi trabajo como abogado, y como de cualquier abogado, es saber cómo ejercer ese derecho. Así que aquí estamos en un dúo personal, tú y yo, para llegar a la conclusión de cuáles derechos tienes, cuáles no. Y si necesitas ayuda, aquí estaremos. Bienvenidos a este podcast sobre vacuna. Una vacuna que se ha discutido en el Congreso si debería ser obligatoria o no. Aunque me da un poco de risa. Me da un poco de risa porque en realidad se ha discutido tanto sobre eso en las redes sociales y en el Congreso de si esto se debe de ser obligatorio, pero en realidad es algo que ya lo era. Ahora veremos por qué. Primero, vamos a ver algunos artículos y a comprender el tema del por qué el Estado me puede obligar o por qué no puede hacerlo. Aquí tenemos un artículo de un jurista que yo sigo, bien, bien bueno, Cirilo de Jesús Guzmán López. En este artículo, él hace referencia a lo siguiente y dice: nuestra vicepresidenta anunció en un acto público cómo sería el proceso para inocular dicho antídoto y también orientó sobre la firma de cada paciente del llamado consentimiento informado. O sea, ve ahora como están saliendo las personas con un cartoncito relleno con toda la información sobre la vacunación en sí. Eso es el acto que se realiza, o sea, en esa forma de ficha, donde usted da su consentimiento informado. Ahora vamos a ver, o sea, ¿qué es el consentimiento informado? En lo que se habla, por ejemplo, de contratos, el consentimiento es donde usted lee el contrato, verifica a qué usted se quiere obligar y a qué el otro se va a obligar. Entonces usted da su consentimiento sobre ese contrato. ¿Qué pasa con el consentimiento informado? Este consentimiento trata más sobre los médicos. En este consentimiento usted da el consentimiento, pero el médico debe de informar de todo el procedimiento que le va a realizar a usted. Qué medicamentos le va a recetar, para qué sirven, cómo funciona, qué le va a inyectar y todo eso. O sea, asimismo, como dice Cirilo, que no es más que el hecho de que el médico te va a tratar, operarte o suministrarte algún medicamento. Te lo informa de manera escrita para que tengas la certeza de todo el proceso y, muy importante, proveas al galeno de tu acuerdo con dicho procedimiento estampado de tu firma. O sea, cuando provees a lo que se dice el enfermero, el médico, y lo haces mediante lo que es la firma. En este caso, mediante esa firma das tu consentimiento informado de que sí le das el consentimiento al médico para que realice todo lo que va a realizar y que el médico te informa de todo el proceso y de todo lo que va, los riesgos y todo eso. Ahora bien, ¿qué dice Cirilo sobre el consentimiento informado? Dice lo siguiente: ha sido catalogado como un derecho humano fundamental, derecho a la libertad personal, a decidir por sí mismo en lo atinente, a la propia persona y a la propia vida, y en consecuencia de la autodisposición sobre el propio cuerpo. Entendiendo además que es consecuencia necesaria o explicitación de los clásicos derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia. Así lo dijo en una sentencia la Suprema Corte de Justicia, sentencia número 93, de fecha 22 de julio del 2015. Vamos por partes. Por ejemplo,
tenemos derecho humano fundamental. Los derechos humanos fundamentales son aquellos derechos, por explicarlo así, intrínsecos del ser humano como entidad, o sea, intrínsecos de la vida humana. Ya podemos definirlo o como persona o ligarlo a la vida humana en sí. Son conceptos que dividen entre el derecho hacia una vida humana que no ha nacido y una vida humana que ya está en desarrollo fuera del útero de la madre. Pero vamos a dejar eso para otros capítulos en el que podamos hablar más a fondo sobre sí o no. Seguimos. Derecho a la libertad personal. O sea, usted tiene la libertad de usted decidir sobre sí mismo, sobre lo que le atribuye a su cuerpo en sí, no al cuerpo de otra persona, de otro animal, sino lo que le atribuye a su cuerpo. Esa libertad personal que usted tiene de desarrollo, de irse, aunque en realidad no podemos salir del país a menos que tengamos visa, o sea, para un país que no se necesite, pero tampoco es que tenemos esa libertad. Esa libertad en sí la tenemos dentro de nuestra nación. Entonces, también sigue diciendo, a decidir por sí mismo en lo atinente a la propia persona y a la propia vida y en consecuencia de la autodisposición sobre el propio cuerpo, que era lo que estamos hablando. Pero dice algo importante, a decidir sobre la propia vida. Ahí podemos meternos en temas de lo que es el derecho que ahora se viene como una ola en Europa. Fue aprobado en España, lo que es la eutanasia, tú decidir suicidarte, pero por medio de un proceso médico. Eso es otro tema también para otro podcast. Y dice, y en consecuencia de la autodisposición sobre el propio cuerpo, que es más o menos lo que estábamos hablando de cómo yo dispongo o del derecho que yo tengo y que nadie puede violarlo, de disponer sobre mi propio cuerpo. Ahora bien, ¿qué dice la Constitución en cuanto a esto? Busquemos la Constitución. Sería, a ver, aquí está, sí. ¿Qué pasa con esta parte? Dice, el artículo 42 dentro de los derechos fundamentales que nos brinda la Constitución Dominicana del 2010. El artículo 42 establece el derecho a la integridad personal y dice, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Son reglas básicas que no te puedan perturbar ni de manera física con agresión, ni psíquica con algún procedimiento moral, o sea, atacar tu moral sin bases, y aunque sea con bases, hay cosas que son de un delito que tú estés haciendo o de cosa personal de tu vida privada. Eso se divide en dos. Y dice ya vivir sin violencia, o sea, que el Estado ni el Estado ejerza violencia contra nosotros, ni permita que otros ejerzan violencia contra nosotros, que son dos tipos de control, uno contra el individuo que rompe las reglas de la sociedad y otro contra el Estado. También dice, tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. Ya lo que le acabo de decir. En consecuencia, dice, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas, procedimientos vejatorios. Ese es otro tema. También dice, se condena la violencia intrafamiliar y de género, también otro tema. Lo que nos interesa de aquí, porque esto tiene 4 párrafos. 3. Dice, nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas, tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida.
¿Qué pasa con esto? Tenemos la situación del principio, o sea, sin mi consentimiento, nadie puede tratar de darme medicina, de inyectarme algo, de hacerme algún procedimiento sobre mi cuerpo, sobre mi integridad física. Sin mi consentimiento, nadie puede realizar nada, a menos ya que sea, no sé, caso como Hitler, podría ser. Pero en sí, esta parte de lo que es el derecho fundamental ya viene desde la Constitución. Hay un asunto del por qué están discutiendo eso en el Congreso. O sea, si tú pones una ley sobre vacunas, que vamos a ver más adelante lo prácticamente innecesaria que es, pero si tú pones una ley sobre vacunas, tú no puedes pretender inyectarle de manera obligatoria, no una sola, no esta, no estamos hablando de la que se está suministrando ahora solamente, sino de todas, o sea, de cualquier enfermedad que venga, de cualquier enfermedad que digan que hay y que hay que inyectar. Eso es lo que se pretende hacer en el Congreso. Lamentablemente tú no puedes, lo mismo pasa con el asunto de las tres causales, tú no puedes someter una ley que vaya en contra de la Carta Magna, de la Constitución de la República. ¿Qué pasa con esto? Tenemos, por ejemplo, la ley de salud. Realmente todos la hemos escuchado. Son todos los anuncios de bebidas alcohólicas, cigarrillos y cualquier producto que cause daño al cuerpo, pero que sea permisible y que no se pueda ingerir en exceso, que es la ley 4201. Esta ley dice algo interesante en su artículo 64. Dice, de las vacunaciones, es responsabilidad del CESPAS. El CESPAS es una institución creada por esta ley, garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas obligatorias, aprobadas y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones los organismos nacionales competentes, según el perfil epidemiológico del país. Son obligatorias las vacunas y las revacunaciones que las CESPAS ordene. Estas serán practicadas con los procedimientos utilizados, bla, bla, bla. La cuestión es que en esta ley 4201, o sea, del 2001, tenemos el artículo 64 que hace obligatoria las vacunas. Ahora bien, para entender por qué esto que ya está aprobado tampoco puede ser permitido, porque va en contra de la Constitución. Ahora te preguntarás cómo una ley que está en funcionamiento va en contra de la Constitución. Bueno, la Constitución es del 2010, la última que tenemos. Esa fue proclamada en el 2010 y a menos que esto se intentara hacer, no he encontrado todavía una sentencia que trate sobre alguna vacuna obligatoria, porque por lo que entiendo esto nunca se ha ejercido, este artículo 64, o por lo menos no que yo sepa, ni no en estos tiempos después de esa ley, la 4201. Entonces, esto de por sí, aunque esté aprobado, esta ley es de 2001, la Constitución es de 2010, a menos que entonces esto se intentara hacer, todavía no hay un caso en el que alguien tenga que elevar un recurso al Tribunal Constitucional para impedir eso. Lo que no entiendo es por qué, si esto está, ellos quieren aprobar una ley nueva para lo mismo. En realidad no sé cuál es el asunto de querer trabajar con cosas que ya están hechas, como, no sé, los consejos
estos nuevos departamentos que se están inventando. Pero bueno, tenemos entonces la disyuntiva. ¿El Estado me puede obligar o no me puede obligar a vacunarme? Volvemos a la Constitución. La Constitución, volvemos a ver en su artículo 42.3, nadie puede ser sometido sin consentimiento previo, experimentos y procedimientos y bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Dice, excepto cuando se encuentre en peligro su vida. ¿En qué momento se encuentra en peligro la vida de un ser humano que tenga que verse sometido a un procedimiento médico? Bueno, pues hablamos de accidentes, un disparo, cáncer, todo tipo de procedimientos que de manera inmediata o a largo plazo esté confirmado que va a acabar con tu vida. O sea, está en peligro tu vida y vas a morir si no te someten a ese procedimiento médico. En este caso, el COVID. Bueno, no sé si YouTube me bloquea, pero bueno. En este caso, la situación que tenemos ahora. Esta situación, en realidad, al porcentaje que afecta de seres humanos, es muy bajo comparado, no sé, SIDA, cáncer, el ébola, entre otras enfermedades que si le da al ser humano, porque una cosa es el contagio, como la gripe, por ejemplo. A mí me da gripe todos los años. Eso de diciembre, noviembre, febrero y así por el estilo. Todos los años me da gripe. Pero que yo me contagie de gripe no significa que me voy a morir. Ahora bien, con el COVID pasa una situación que también pasa, por ejemplo, con una neumonía. O sea, son enfermedades respiratorias que pueden causarte la muerte si no son tratadas a tiempo. Pero una neumonía, diría que puede venir a través de un problema, no sé, de una gripe, algo así por el estilo. La del COVID viene directamente por el COVID, esa infección que te da y te mata. Hasta ahora que se están implementando las vacunas, no quiere decir que sin la vacuna tú no te puedas salvar. O sea, tú tienes la opción para la infección del COVID, o te pones la vacuna para prevenir que te llegue esa infección, o si te da la infección puede ser tratada, siempre y cuando se trate de manera adecuada. Pero no es que si no te ponen la vacuna pues te vayas a morir seguro. No es lo mismo que, por ejemplo, si no te hacen uno de los procedimientos establecidos para el cáncer, te vas a morir de cáncer. Y obligatoriamente te lo tienes que hacer. Esos procedimientos establecidos para el cáncer, como la quimioterapia, entre otros procedimientos. Pero con el COVID primero tú te infectas, pero eso no quiere decir que la infección que causa la enfermedad grave te vaya a dar de manera segura. Es algo que, comparado con los seres humanos que vemos, pues bueno, o comparado con la población de República Dominicana. Porque le voy a decir la verdad, por todos los barrios de aquí, desde que comenzó la pandemia, era muy difícil ver a alguien con algún problema. La gente le perdió miedo rápido y era un teteo todos los fines de semana. Nadie tuvo ningún problema. Familiar estuvo aquí, hizo, deshizo, de todo. Y se fue del país el otro día. Nítido. Entonces, en realidad, la vacuna contra este problema que tenemos cae dentro de esa excepción que pone
el artículo 42.3 en la Constitución. O sea, excepto cuando se encuentre en peligro tu vida. De verdad, el COVID representa un peligro para la vida, o sea, para tu vida en sí, si te contagias de COVID. Que hay pocas probabilidades de que pase y hay pocas probabilidades de que te cause la infección grave que causa. Pero, ok, la vacuna, después que te ponga las 2 dosis, va a ser que después de ahí no te dé más COVID. Por ejemplo, vamos a ver qué dice la Organización Mundial de Salud sobre la vacuna. Voy a poner aquí en Google vacuna. Esto. Inglés. OMS. A ver qué información me puede dar sobre la vacuna esta organización. ¿Existe la vacuna contra el COVID? Bueno, pues claro. ¿Cuándo estarán listas para su distribución? Ya está en eso. La vacuna contará, las vacunas contra proporcionarán protección a largo plazo. Pregunta interesante. ¿Qué dice la página? Dice, debido a que las vacunas contra esta situación se han estado desarrollando en los meses precedentes, es demasiado pronto para saber la duración de la inmunidad que confieren y hay que seguir investigando para responder a esta pregunta. O sea, actualmente no sabemos directamente cuánto dura la inmunidad, qué duración, porque y si hay que poner vacunas contra eso mismo todos los años. No sé, no me cuadra mucho estarme inyectando todos los años, por lo menos a mí en lo personal, y menos del Estado en sí. O sea, estar inyectándome algo que no es que se hace aquí directamente, viene desde fuera. No sé cómo ustedes lo miren, pero es preocupante que sea obligado. O sea, que te estén inyectando a ti, a tus hijos y a tu familia, algo que en realidad, por más que te den la información, no es que tú estés 100% seguro de lo que te están inyectando. La única forma de tú estar seguro de lo que están inyectando es que te pasen el potecito antes de inyectarte y tú lo lleves a un laboratorio de tu confianza a que te verifiquen que en realidad lo que hay que contiene y que puede hacer. Esa es la única manera. Después de ahí, lo que te inyecten, bueno, pues, si dicen que eso es. Claro, no podemos poner el extremo de que ahora, que no. Pero con vacuna obligatoria, que tú no tengas el poder de decidir por ti mismo si tú lo quieres o no, es un poco preocupante, porque mientras exista la probabilidad de algo, alguien lo va a hacer. Pero seguimos. Es demasiado pronto para saber la duración que confieren y hay que seguir investigando. Sí. Sin embargo, hay datos alentadores que indican que la mayoría de las personas que se recuperan de la enfermedad adquieren una inmunidad que protege contra una nueva infección. Sin embargo, hay datos alentadores que indican que la mayoría de las personas que se recuperan de la enfermedad no dice que esas personas que se recuperan de la enfermedad hayan sido vacunadas. En el derecho se tiene que leer entre líneas para uno saber qué es lo que se está diciendo y lo que no. Y aquí no dice que esas personas que se recuperan, vuelvo y lo leo, sin embargo hay datos alentadores que indican que la mayoría de las personas que se recuperan de la enfermedad adquieren una inmunidad que protege contra una nueva infección, al menos durante cierto tiempo, si bien aún
se está determinando en qué grado y con qué duración. No sé. Está confuso, porque en realidad no dice que esas personas que se recuperaron fueron después de la vacuna. La cuestión es que no se sabe cuánto dura la inmunidad. ¿Con qué rapidez las vacunas contra el COVID-19 podrían frenar la pandemia? No, eso no, porque eso no tiene que ver directamente con el cuerpo de uno. O sea, sí se habla ahí de qué tiempo dentro de determinados rangos de personas se puede acabar con la enfermedad, pero no nos interesa eso ahora. ¿Qué tipo de vacunas contra el COVID-19 se están desarrollando y cómo funcionan? Tampoco. Mira, otra vacuna, pero no. ¿Qué ventajas proporciona vacunarse? La vacuna contra el COVID-19. Ay, lo dije. Es que YouTube censura fácilmente por esa palabra. Pero bueno, protegen contra esta enfermedad porque inducen inmunidad contra el virus que la causa, que es este que está aquí. Es decir, reducen el riesgo de que te cause síntomas. O sea, no es de acuerdo a lo que dice la organización, no es que te cura o te evita directamente que tú te contagies, que te vuelvan a contagiar, porque lo que dice es decir, reduce el riesgo de que de este cause, ahí está un poco mal traducido, reducen el riesgo de que cause síntomas y tenga consecuencias para la salud. Reduce el riesgo. O sea que tampoco es seguro de los síntomas en este caso. Sí, pensándolo bien, dice, protegen contra la enfermedad porque inducen inmunidad contra el virus que la causa. Es decir, reducen el riesgo de que te causes que no sé, leer entre líneas aquí es un problema porque te dicen una cosa y luego otra. Porque si aquí me dice, protegen contra esta enfermedad porque inducen inmunidad contra el virus que la causa. Es decir, reducen el riesgo de que te cause síntomas y tengas consecuencias para la salud. En sí no es completo, o sea, no es algo seguro de que ya te vacunaste y ya no hay forma de que te dé. Como te puede dar sin vacunar, te puede dar vacunado. Aunque sí, evita ese riesgo. O sea, no es que lo evita, sino que reduce. Es como una defensa cuando tú bebes vitamina C contra la gripe. Otro tipo de vitamina. O sea, en su función, claro está, no su funcionamiento, sino la función que hace. Sigue diciendo, la inmunidad que ayuda a las personas vacunadas a luchar contra este virus en caso de infección reduce la probabilidad de que lo contagie a otras personas y por tanto también protege a esta. Reduce la probabilidad. Tampoco es seguro que no puedas contagiar a otra persona. O sea, no es totalmente seguro en sí, 100%. Pero sí reduce la probabilidad. Ahora me pregunto, si vacunado o no vacunado hay una probabilidad de que te contagie, o bueno, que contagie a otra persona. Si yo no estoy vacunado y tú sí, podemos estar juntos en una misma sala. O sea, si yo o sea, si yo no estoy vacunado y tú sí, podemos estar juntos en una misma sala. Y prácticamente yo te puedo contagiar a ti y tú me puedes contagiar a mí. Tú con menos probabilidad y yo con más probabilidad de, por así decirlo, de contagiarme de ti. Pero existe.
sea, no es totalmente cerrado. Este fenómeno, sigue diciendo, reviste especial importancia porque permite proteger a los grupos que corren más riesgo de presentar síntomas graves, como los profesionales de la salud, los ancianos y las personas que presentan determinadas enfermedades. Algo más aquí es importante, que estamos hablando de grupos de personas claves. Médicos, enfermeros, o sea, personas que trabajan directamente con ese tipo o sea, que transcurren entre personas en los hospitales y tienen mayor riesgo. Los ancianos, porque con una infección que le dé tiene mayor riesgo de muerte. Y las personas que presentan determinadas enfermedades, porque el síntoma del COVID, o sea, bueno, la infección que causa el COVID puede también alterar la otra enfermedad, y muchas personas han muerto por enfermedades que ya tenían, aunque en el diagnóstico han tenido COVID. Todavía no hay un estudio directo, o sea, amplio y certero que diga que el COVID, o bueno, por lo menos no lo he visto, no lo he leído, que diga que el COVID ha sido la causa directa de esas muertes. Estoy hablando de las personas que mueren y tenían otro tipo de enfermedades, o murieron por un paro cardíaco o un paro respiratorio, por ejemplo. Porque en los reportes del Ministerio de Salud también se veía como ponían cantidad de personas que han muerto con otro tipo de enfermedades relacionadas o correlacionadas. Era enfermedad tal y también tenía COVID, pero nunca decían que, o sea, nunca se especificó de que fue por eso que murió, por el COVID. Porque, por ejemplo, un tío mío se murió en ese tiempo y mientras lo estaban tratando le dio un paro cardíaco, un paro respiratorio, no recuerdo muy bien, y él tenía COVID, pero nunca se hizo directamente una autopsia que pueda determinar de manera certera que fue el COVID que le causó la muerte y no el paro que le dio. Hubo que enterrarlo de una vez. Es un poco indeterminado. Seguimos. ¿Quiénes deben recibir la vacuna? Sí, ya lo sabemos. Podemos dejar de tomar precauciones después de la vacuna. Ese es otro tema para que se la ponga. ¿Puedo recibir la segunda dosis con una vacuna diferente a la primera? Eso pasó aquí el otro día. Dice, en algunos países se está llevando a cabo ensayos clínicos para saber si se puede recibir una primera dosis de una vacuna y una segunda dosis de una vacuna diferente. Aún no hay información suficiente para recomendar este tipo de combinación. Mira qué bien. Este país era uno de esos países porque aquí se informó que había inyectado de una vacuna y después de otra a la misma persona. O sea que estaban haciendo ensayos clínicos con personas sin su autorización. Muy bueno. ¿Puede la vacuna contra el COVID causar la obtención de un resultado positivo en las pruebas para detectar la enfermedad, como la PCR o la prueba de antígenos? No, la vacuna contra el COVID no causa la obtención de un resultado positivo en el análisis de antígenos, ni en la PCR. Ello se debe a que con las pruebas se verifica la presencia de enfermedad activa, no si la persona es inmune o no. Ok, con las pruebas no se identifica si tú eres inmune o no, solamente si tienes la enfermedad activa. Sin embargo, debido a que la vacuna contra esta enfermedad genera una respuesta inmunitaria, es posible que la prueba sea positiva si se trata de una prueba de anticuerpos, en lo que se mide la inmunidad contra esta enfermedad. Pero si se trata de una prueba de anticuerpos,
es lo que se anda buscando, va a dar positivo, que tienes anticuerpos. Debería vacunarme si he tenido COVID. A ver. Incluso si ya ha tenido COVID, debe vacunarse cuando se le ofrezca. La protección que se obtiene al pasar este problema varía en cada persona y tampoco sabemos cuánto tiempo podría durar la inmunidad natural ni tampoco la inmunidad de la vacuna mismo. Protegen contra las vacunas protegen contra las variantes de virus. Eso no se sabe tampoco. Entonces, no se sabe cuánto dura la inmunidad. Hay probabilidad de enfermarte y morir con toda la vacuna. No es algo directamente efectivo, seguro, y que sí, ya después que te lo ponga va a resultar. Se han estado hablando hasta de una tercera dosis. Se han estado hablando de que la inmunidad no va a durar mucho y va a tener que volver a vacunarse. El asunto es el siguiente: si tú te vacunas y yo no, yo tengo la posibilidad de morir, pero yo estoy decidiendo por mí. Si tú te vacunaste, aunque yo te pueda infectar, ese es el asunto, que tú vas a estar seguro y no te vas a tener una probabilidad menor de infectar, pero como quiera puede pasar, teniéndola o no teniéndola. O sea, no estamos hablando de un trasplante de corazón, no estamos hablando de una operación de la vesícula, de un riñón, de algo que ven o te damos quimio o te va a morir. Incluso la quimio todavía, o sea, los tratamientos contra el cáncer, no es algo seguro que tú vas a sobrevivir. Pero sí es seguro de que si no hace algo te vas a morir. Lo que no es seguro que te vaya a causar una enfermedad grave ni te vayas a morir es el COVID. Entonces, el Estado puede o no obligarme a vacunarme. Puede hacer de todas las vacunas de aquí en adelante que lleguen al país una obligación para yo introducirla a mi cuerpo e introducirla al cuerpo de mis hijos. Entiendo que no. Entiendo que no, porque simplemente la vacuna contra esta enfermedad o la vacuna contra cualquier enfermedad así de este tipo, que no es que esté desapareciendo la humanidad, y sinceramente yo vivo en un barrio y el teteo aquí es fuerte y no veo ese apocalipsis que se pinta o que se pintaba. Incluso el año pasado, cada vez que toque de queda de tal hora, que los hospitales están llenos, no, nada, por aquí todo es chill, tranquilito. Sí. Una vaina bien. Incluso mi padre estuvo interno, gastó unos chelitos y todavía a él le habían dado de alta, de que tenía la enfermedad, le habían dado de alta y un mes y pico después todavía no le habían entregado la prueba de si él lo tenía o no. Cuando esto estaba full el año pasado, que había que pasar por los hospitales de lejitos, según la noticia, que yo llegué a ir varias veces al hospital y no se sentía ese apocalipsis que se pintaba. Pero el asunto con este miedo generalizado son las informaciones noticiosas. Que aumentó. Ahí saltaron en las redes una persona que era del Ministerio de Salud del gobierno anterior. Que la SUSI, que la enfermedad que está aumentando la semana. Pero cuando tú verificas, pasa que se redujeron las camas de UCI disponibles o apartadas solamente para asuntos del COVID. O sea, si habían 50,
le quitaron 25 para dársela a otro tipo de enfermedades, otro tipo de pacientes con operaciones y cosas así que necesitaron una cama de UCI. Y en vez de 50 teníamos 25, o tenemos 25, y del 100% 25, si no sé, 10 se llenan, ya tenemos casi prácticamente el 50% o más. Entonces las informaciones hay que tomarlas con pincel y saber analizarlas. Lo que sí he analizado bastante es que no, el gobierno no me puede obligar a vacunar. Y ahí en la Constitución lo establece. No claro, porque hay que analizarlo un poco, ya que esa excepción de cuando se encuentra en peligro tu vida va a depender de lo que tú necesites en el momento, de la enfermedad que tengas, de la operación que haya que hacerte. Pero una vacuna no cae dentro de esa excepción, y más vacuna experimental, vacuna que no es algo como las vacunas anteriores de otro tipo de enfermedad que duraron años primero. Esto fue en meses. Y vacunas que todavía no se sabe ninguna información. Y mucho menos, ya que no se trata de que te van a obligar a ponerte la vacuna para esta enfermedad. No. Mucho menos para obligarte a poner cualquier tipo de otras vacunas en el futuro. Porque una cosa es establecer algo obligatorio para ese proceso, de ese solo, o sea, de esa sola vacuna que se está suministrando actualmente. Y otra cosa es ponerlo para todas las vacunas de aquí en adelante. Y no cae dentro de algo que sea aceptable en el ámbito constitucional y de derechos. Y viola directamente la libertad a mi integridad personal, a mi consentimiento previo. Bueno, estamos en un estado de emergencia, ¿no? El estado de emergencia no faculta al Poder Ejecutivo de cambiar las leyes, solamente lo faculta de restringir algunos derechos fundamentales, y no están a su decisión directamente. Sí, vamos a restringir esto porque sí, porque estamos en estado de emergencia. No. Hay una ley estricta para eso, para el estado de emergencia, que en otro podcast vamos a estar hablando de qué puede y qué no puede hacer el Estado en medio de una declaración de estado de emergencia. Cuánto tiempo tiene que durar y por qué el estado de emergencia actual es inconstitucional e innecesario. Muchísimas gracias por estar ahí el día de hoy. Quizá más adelante pueda conversar con alguien que sepa más sobre vacuna y podemos tener una conversación más amena en otro podcast sobre este tipo de situaciones en cuanto a enfermedades colectivas y el funcionamiento de las vacunas. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a todas las personas que se encuentran ahí en el día de hoy. Mi nombre es Kelvin Taveras. Hasta la próxima.